Buenos días. A continuación, pues voy a hacerles llegar este video tutorial de un ejercicio que se hizo en clase. Este ejercicio consistía en en un llenado de unos datos, los cuales son datos de unos trabajadores que acaban de recibir un aumento de sueldo del 15%. Eh, si podemos darnos cuenta acá, aquí están los nombres de los trabajadores. Hay alrededor de 85 trabajadores. Aquí está obviamente un campo del número de teléfono. Ese sí se lo dejo a ustedes para que quieran llamar y consultar a ver si esa persona realmente existe, pues pueda contactarlo. Pero acá el campo que nos interesa es el del salario. El del salario de cada uno de estos trabajadores que laboran en esta organización. Resulta acontece que estos trabajadores acaban de recibir un aumento y este aumento está en base al 15% sobre el sueldo que venía devengando. Por ende, si estas personas acaban de recibir acaban de recibir un aumento del 15%, pues la manera de calcularlo, tal cual como lo hemos hecho antes, es sencillamente tomar este, este salario que venía devengando y aplicarle el 15%. Antes de continuar, se me había pasado por alto el colocarle el formato correspondiente. Voy a seleccionarlos. Ya lo hemos hecho en clase, de tomo lo vuelvo a repetir por acá. Lo selecciono y después de seleccionado, ya sea que me venga a este cuadrito que está acá, que me da más opciones en este caso, los formatos de número, formatos de celda, ¿sí? O si me ubico en lo que ya tengo seleccionado, pues le doy botón derecho al mouse y también le puedo proporcionar la opción de formato de celdas. Acá, pues como ya se lo había explicado, pues hay opciones que usted ya de manera anteriormente lo habían realizado. Lo habíamos visto ya en clase, están las opciones de alineación, sí, estas opciones que están acá, muchas de ellas están dispuestas en la pestaña de inicio, el grupo de opciones de alineación, por acá también está las opciones de fuente, que también las podemos disponer dentro de la pestaña de inicio también. Las opciones de borde, así como las vemos acá, de alguna manera las puedo también observar en este campo que está acá, en esta opción que está acá. Las opciones de relleno, que es colocarle color a la celda, también las podemos disponer con este potecito de pintura que vemos acá. Y le había comentado que esta opción de proteger se utiliza en aquellas partes en las cuales se comparte una hoja de cálculo y dicha hoja tiene campos protegidos. Si a usted le llega en algún momento una hoja de cálculo en la cual tiene que llenar cierta cantidad de datos, por decirle el nombre, el apellido, ¿sí? Cédula, edad, sexo, etcétera, hobby, lo que sea, ¿sí? Esos nombres como tal, el nombre, el apellido, la cédula, para que el usuario no los modifique, son protegidos. ¿Y cómo se protege? Bueno, se selecciona las celdas que se van a bloquear y posteriormente eso se le asigna una clave o una contraseña. Pero esto no es el objeto del ejercicio, sin embargo es para que tengan conocimiento de ello. Me voy a ir nuevamente a la pestaña número y dentro de número, si se dan cuenta, como lo hemos visto antes, pues están unas categorías. Yo voy a seleccionar la de moneda. Dentro de la moneda voy a colocar las posiciones decimales que va a llevar ese número. Observe que aquí en la parte superior hay una muestra, una vista preliminar de cómo va a quedar el número con el formato. Le asigno la cantidad de posiciones decimales, le coloco el símbolo correspondiente al país en el cual se está realizando este trabajo. En este caso voy a escoger obviamente el de España, Español Colombia. Recuerde que lo que está acá
es la manera como se van a visualizar los números negativos, ¿sí? Si usted quiere que los números negativos lleven el signo, pues lo va a disponer de esta manera. Si usted desea que se pinten de color rojo, lo puede seleccionar la siguiente opción. La tercera opción, creo que se lo mencioné, pues no le veo mayor diferencia con la primera. Y obviamente la última, pues lo vuelve a colocar de color rojo y además lo acompaña con el signo de negativo. Sí, le voy a dar a aceptar. Si nos damos cuenta, ya le coloca el formato a cada uno de los datos que acabo de seleccionar, diciéndole al usuario que sea ajeno a esto y que acceda a esta información, que lo que vamos a tratar acá o lo que está descrito en esos campos son de tipo moneda, en este caso son pesos colombianos. Entonces voy a tomar para crear el aumento, para hacerlo el aumento, para saber y conocer cuánto le aumentaron a cada persona que está acá, es sencillamente aplicarle el 15% a la cantidad que esa persona, al salario correspondiente al salario que esa persona devengaba. ¿Cómo lo hacemos? Como lo hemos hecho en ejercicios anteriores, primeramente ubico mi celda activa donde voy a colocar el resultado, coloco signo de igualdad, porque con el signo de igualdad yo determino que lo que voy a colocar ahí es una función o una fórmula, en este caso va a ser una fórmula creada por mí, ¿sí? Selecciono, obviamente, el salario, en este caso de Abdallah Juan, y lo multiplico por el porcentaje correspondiente, que es del 15%. ¿Ok? Si le damos a aceptar, podemos darnos cuenta que nos da como resultado el valor correspondiente al 15% de 350.000 pesos. Es decir, que el 15% de 350.000 pesos es 52.500. Sin embargo, como esta fórmula que acabo de crear va a ser utilizada o va a ser aplicada también para el resto de los trabajadores, sencillamente yo debo de anclar esta referencia, la que hace alusión al 15%, porque dicho valor, dicho número va a ser multiplicado también para el resto de los salarios, ¿sí? Recuerde cómo lo vamos a trabajar acá, quizás no se lo mencioné en este video tutorial. Recuerde que lo vamos a hacer para el primer caso, es decir, para el caso del trabajador que lleva por nombre Abdallah Juan, ¿sí? Yo voy a colocar todas las fórmulas correspondientes para hacerle los cálculos solamente a Abdallah Juan, y cuando ya tenga la certeza de que ya tengo todas mis fórmulas y es que estas están correctamente establecidas, pues sencillamente lo aplico para el resto de los trabajadores. Entonces, acá donde ya coloqué la fórmula, sí, acá donde ya coloqué la fórmula, debo de alguna manera hacerle entender al programa que una de las referencias no debe moverse. ¿Por qué? Porque cuando utilizo esta fórmula y la desplazo muy alegremente, nos vamos a dar cuenta que nos da ciertos errores. ¿Ok? ¿Por qué ocurren estos errores? Sencillamente porque las referencias se están moviendo. Les recuerdo que en clases anteriores yo les comuniqué que Excel trabaja con 3 tipos de referencias. Las referencias relativas son aquellas referencias en las cuales las fórmulas, cuando son trasladadas, sus referencias también se trasladan, se mueven, ¿sí? Dentro de la fórmula. Las absolutas son aquellas en las cuales dentro de la fórmula o dentro de la función, las referencias, las funciones o las fórmulas al ser trasladadas, las referencias no se mueven, permanecen fijas. Y las mixtas son aquellos tipos de referencia en los cuales utilizan una parte de cada una, es decir, utiliza una parte de referencia relativa y la otra parte la utiliza como referencia absoluta. ¿Ok?
Y en este caso, en especial, pues nos estamos dando cuenta que al trasladar mi fórmula, la fórmula en el resto de los datos me está generando ciertos errores. ¿Cuáles son esos errores? El error es muy sencillo. El error consiste en que hay una de las referencias que se está moviendo, que está cambiando. Recuerde que el 15% se lo voy a aplicar a cada uno de los salarios de cada uno de los trabajadores. Si vengo acá a mi segundo caso, fíjense que está multiplicando el 600,000 pesos, es decir, C6 por un espacio vacío que es C2. Me voy a este caso que es el más dramático, por colocarle un nombre, ¿sí? Que se ve más con mayor énfasis. Aparece un error de valor. ¿Y por qué aparece este error de valor? Es porque sencillamente también esta referencia ha llegado hasta acá, al moverse, a un sitio donde hay una palabra, en este caso la palabra salario, es el nombre de uno de los campos de la tabla. Y obviamente al operarlo con un valor numérico, pues él me da un error de valor. Repito, todos los valores, todos los salarios que devengan cada uno de estos trabajadores deben ser multiplicados por el 15%. Entonces, ¿cómo hago eso? Sencillamente voy a mi fórmula original, la que yo creé. Como me estoy desplazando de manera vertical, recuerde que lo que cambia en las referencias, se los muestro acá, aquí te aparece C1, después aparece C2, después aparece C3, ¿sí? Esta referencia que está de color rojo, ¿sí? Estas celdas que están de color rojo, las referencias están cambiando y están cambiando con respecto a las filas, ¿sí? Aquí está C1, aquí cambió a C2, recuerdo, les repito, las que están de color rojo. Y aquí pasó a C3, y así sucesivamente esta pasó a C4, así sucesivamente para cada uno de los valores que acabo de trasladar. Para que esto no me suceda, yo debo ir a mi fórmula y en aquella referencia que necesito que no se mueva, es decir, esta referencia que tiene un borde de color rojo, en la parte numérica, que es la que se relaciona con las filas, recuerde que ellas se nombran con números. Antes del número de esa referencia yo le coloco un signo de pesos. ¿Qué me va a permitir eso? Sencillamente anclar, amarrar, fijar esa referencia celda. Si vuelvo a intentar trasladar mi fórmula, como lo hice en casos anteriores, se va a dar cuenta que él está haciendo el cálculo correspondiente. Acá, fíjense que permanece C1, voy más abajo, sigue permaneciendo C1, lo que está en líneas rojas, y voy al último que coloqué acá, sigue permaneciendo en C1. ¿Estamos claros? Entonces ya hemos demostrado esto, voy a borrar esto y voy a continuar con el campo correspondiente para llenarlo. El nuevo salario sencillamente consiste en tomar mi antiguo salario y sumarle el 15% que acabo de hallar, ¿ok? Repito, lo único que hay es que sumarlo, ¿sí? Me dijeron que iba a aumentar el 15% de 350 es este valor que está acá, 52,500. Como esto es lo que corresponde al aumento, pues ya sea utilizando una función o utilizando una fórmula que yo esté creando, pues sencillamente hago la operación. Voy a venirme para acá, voy a darle a desplegar esta conjunto de funciones que les he comentado antes, que son funciones muy básicas, las van a encontrar en inicio, la pestaña inicio, me voy a suma. En suma, él obviamente coloca la función y me ofrece un posible rango a trabajar. Y este rango va de B5 a D5. Noten que la función está seleccionando todos los valores numéricos que está encontrando. Y en este caso muy en particular está incluyendo inclusive el número telefónico.
para efectos de la operación yo no necesito ningún número de teléfono, ¿sí? Lo que necesito es seleccionar los datos correctos para poder hallar el nuevo salario. Obviamente no puedo incluir el número de teléfono, sencillamente selecciono el salario anterior y el porcentaje hallado de acuerdo al salario anterior, que es del 15%, y lo sumo, ¿ok? El 15% el aumento, perdón, del 15%, es decir, mi nuevo salario, va a tener el valor que está ahí descrito. Pero para hallar ahora el valor por día laborado, recuerde que lo que yo acabo de hallar es lo que gana Abdallah Juan mensualmente. Ahora, para hallar lo que esa persona gana por día, ¿sí? Debo tomar este valor del nuevo salario, coloco signo de igualdad, selecciono ese nuevo salario que me acaba de dar y lo divido entre 30. Pues este es el valor que estas personas ganan en 30 días. Promedio, obviamente, hay meses que tienen 28, 29, hay otros meses que tienen 31. En promedio, para hacer los cálculos, se toman a 30 días. Selecciono entonces el salario mensual, lo divido entre 30 y ahí tengo lo que gana este trabajador diariamente. Y si lo que necesito ahora es hallar la hora diurna en una jornada normal de trabajo, ubico nuevamente mi celda activa en el campo correspondiente, le doy signo de igualdad, tomo lo que esa persona gana por día y lo divido entre 8, que es la cantidad de horas que se utilizan en una jornada normal de trabajo. Si son 7, bueno, entonces serán 7. En este caso lo vamos a hacer con 8, ¿sí? Porque de manera general esto es la cantidad de horas que se establecen en una jornada normal de trabajo. Le coloco 8 entonces, le damos a aceptar y ahí tengo el valor correspondiente a lo que esa persona gana por hora con su nuevo sueldo. Pero resulta y acontece que estas personas que están acá, todos esos trabajadores que están acá, tienen la oportunidad de trabajar en otras horas, ¿sí? Fuera de su jornada laboral normalita, ¿sí? Repito, si esta persona trabaja en las noches, si trabaja en los días festivos, si trabaja en los días festivos en la noche, o si sencillamente se quedó 1 hora o 2 horas más después de su jornada normal de trabajo, cada hora no puede ser calculada con la hora normal de trabajo, la hora diurna. Obviamente su salario va a ser de alguna manera afectado. ¿En qué sentido se afecta? Pues dependiendo de la cantidad de horas que trabaje y de las horas o de los turnos en los cuales él trabaje, pues él va a recibir un valor por hora, obviamente de acuerdo a su nuevo salario y obviamente de acuerdo a su nueva hora, a su hora diurna ordinaria, ¿sí? ¿Cómo se calcula esto? Muy sencillo. Dependiendo del turno de trabajo que este trabajador labore, obviamente pues va a depender el factor a aplicar. Me explico. Si él va a trabajar 1 hora diurna extra, yo voy a tomar lo que este trabajador gana de manera ordinaria en el día y lo voy a multiplicar por el factor correspondiente. Si trabaja en las noches, bueno, voy a tomar este valor o este factor que está acá y lo multiplico por la hora diurna, ¿sí? Todos estos factores que ustedes ven en la parte superior tienen como base la hora diurna ordinaria para poder calcular lo que cada trabajador pudiese lograr optar si
trabaja en cualquiera de estos turnos. Entonces, voy con el primero, signo de igualdad. Tomo este valor, que es base, para hacer el cálculo con cada uno de estos factores. Lo multiplico por el factor correspondiente y le doy a dar a aceptar. ¿Ok? Bueno, este valor no me dio con el símbolo de pesos. Voy a revisar por qué no. Aparentemente él tiene un formato ya preestablecido en esa celda. Fíjense que aparece número. Voy a seleccionar otro. Aquí está otra con selección de número. Y ahorita fíjense que aquí hay otro que también tiene general. Aquí en este caso particular está utilizando un formato ya preestablecido que está en número. Si lo deseamos, voy a seleccionar todo esto que está acá. Voy a colocarle el formato de moneda. Lo podemos hacer como lo hice en el caso anterior, o si lo podemos hacer más fácil, creo que lo voy a hacer de esa manera para que aprendamos algo nuevo. Voy a venirme para acá, ¿sí? Donde ya tiene mi formato. Voy a darle acá inicio, copiar formato. Y ya después que copio el formato, ya después que él esté sombreado, voy a seleccionar todo el conjunto de celdas a las cuales le voy a aplicar el formato que acabo de seleccionar. Con ello, pues voy a tener un conjunto de celdas que poseen ya el formato en este caso, de formato monetario, que está en pesos colombianos y que obviamente debería de tener la cantidad de posiciones decimales que le habíamos asignado. ¿Ok? Entonces, déjeme revisar por acá de todos modos. Ya me di cuenta de otra cosa. Este es el único que tiene el formato de moneda correspondiente. Tiene 0 posiciones. Ahí tengo un error. Voy a cambiarlo. Le voy a dar a aceptar. Ahora sí. No les había colocado en un principio el formato. A este señor fue el que yo le coloqué el formato de manera inicial. Vamos a cambiarlo todo entonces de una vez. Voy a seleccionar esto. Fíjense que aquí aparece con una línea bordeante, titilante ahí. Eso me indica que estoy copiando el formato de esta celda que está acá y vamos a seleccionarlos todos de nuevo. Listo. Ahora sí, todos tienen este formato de moneda con 2 posiciones decimales. Vuelvo otra vez para acá. Tengo esta primera fórmula. Recuerden que cada valor que voy a obtener acá viene dado por la multiplicación de este señor que está acá, que es mi hora diurna ordinaria, es mi número base, multiplicado por cada uno de los factores que están acá. Muy parecido a lo que habíamos hecho con la tabla de multiplicar. Es decir, tomo este valor, lo multiplico por este señor y me da este valor. La siguiente vez, signo de igualdad, tomo este valor como base y lo multiplico por el factor correspondiente. Y así sucesivamente lo puedo ir haciendo. Como este señor que está acá es constante en la multiplicación con cada uno de estos factores que está acá para poder llenar cada uno de estos campos, yo voy a ir a mi primera fórmula, ¿sí? Y voy a mover o voy a trasladar esta forma para el resto de los campos. ¿En qué consiste esto? Pues sencillamente en tomar esta... No, yo como... Sí. Entonces yo voy a tomar este valor que está acá, donde está una fórmula. Voy a trasladarla para el resto de los campos, ¿sí? Sin embargo, cuando lo haga, él me va a generar un error. Ya vamos a ver cuál es el error. Lo voy a dejar hasta acá. La primera vez multipliqué G5, que está acá, donde tengo mi
hora diurna ordinaria, lo que ganó este trabajador ordinariamente, y multiplicado por el factor correspondiente para poder hallar hora diurna extra. La siguiente vez, vengo para acá, fíjense que ahora el campo de base que le había comentado, que es G5, se ha movilizado hasta H5. Eso es porque yo rodé mi fórmula a una posición a la derecha. Ahora aparece H5. Les había comentado que esto iba a ser base para todo. Tomo la fórmula siguiente. Acá tengo I5. La he rodado la fórmula a una posición más. Obviamente todas las referencias se rodaron una posición hacia la derecha. Por ende, tampoco está tomando a G5 como base. Para que esto no me suceda, voy a ir a mi fórmula original, anclo aquella referencia que necesito que no se mueva, en este caso sería G5, le coloco un signo de pesos antes de la letra. ¿Por qué lo coloco antes de la letra? Porque voy a desplazarme de manera horizontal, es decir, a través de las columnas, y recuerden que las columnas se nombran con letras. Entonces, en aquella referencia que necesito que no se mueva, antes de la letra le coloco un signo de pesos. Y lo vuelvo a trasladar nuevamente. Fíjense que los datos cambiaron. Pero recuerde también que este factor que está acá y cada uno de estos factores que están acá, también van a ser multiplicados por cada uno de estas horas ordinarias que van a surgir o que van a ser creadas o que van a ser originadas de cada uno de los sueldos de los trabajadores. ¿Sí? Recuerden que estos campos van a ser llenados y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior del aumento. Como 1.25 va a multiplicar a cada uno de estos valores que yo voy a obtener, ¿sí? La referencia donde está ese valor, es decir, H2, yo debería anclarla en mi fórmula, ¿ok? Voy para acá. Aquí está mi fórmula. Ahora la que está sombreada en rojo, la que tiene el fondo rojo, ¿sí? O el borde rojo, lo debo de anclar, de fijar. ¿Y cómo lo voy a fijar? Lo voy a fijar con respecto a las filas, ¿sí? Con respecto a las filas. Es decir, como voy a desplazar esta fórmula de manera vertical también, cada una de estas fórmulas las voy a desplazar de manera vertical. Recuerde que las filas se nombran con números. Entonces, en aquella referencia que necesito que no se mueva, que es donde está el 1.25, antes del número, ¿sí? Fíjense que es la que está color rojo, la que necesito que no se me vaya a mover. Antes del número, del nombre de esa referencia, le coloco un signo de pesos. Le damos a aceptar. Después de ello, ya como ya sé que esta fórmula me va a funcionar de manera vertical como de manera horizontal, ¿sí? Ya anclé las referencias que necesitaba anclar. Voy a tomar esta fórmula, la voy a trasladar hasta el final. Ella me está haciendo los campos correspondientes. Voy a borrar esto. Voy a dejarlo en 0, ya sé que funciona. Voy a tomar todas las fórmulas. Repito, fíjense lo que yo hice. Solamente lo iba a hacer con Abdalá Juan. Ya tengo todas las fórmulas para ese trabajador. ¿Qué me resta por hacer? Sencillamente seleccionarlos, cada uno de los campos, y acá al final, donde aparece mi celda activa, recuerde que hay un cuadrito, y con este cuadrito, en vez de trasladarlo como lo hemos hecho antes, hacemos doble clic sobre él, y fíjense que él me llena toda la tabla con todos los cálculos para cada uno de los trabajadores. ¿Qué les quiero decir con esto? Sencillo. Hágalo la primera vez,
arme todas sus fórmulas para el primer caso. Ya después que usted lo tenga hecho, sencillamente pues traslade las fórmulas, ya sea en bloque, como yo lo acabo de hacer acá, traslade la fórmula para el resto de los casos.